Muy buenas, Ecomundo, ojalá 4RD. México y Canadá mantienen su negativa a las propuestas más polémicas de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte al considerarlas inviables. Las ideas de la administración norteamericana sobre el sector automotriz son el mayor escollo en una negociación que ha quemado etapas sin acuerdos significativos. El pasado octubre, Washington rompió la baraja en la cada vez más compleja renegociación del TLC. Un mes después, las cartas siguen sin recomponerse. El no rotundo de México y Canadá a la exigencia estadounidense de elevar el contenido regional en la industria automotriz, la que más se ha desarrollado en los casi 24 años de libre comercio en Norteamérica y de la que tanto depende el país latinoamericano, permanece en la quinta ronda de conversaciones para la refundación del acuerdo y la administración norteamericana se mantiene en sus 13. Las propuestas de Estados Unidos son inviables, insisten fuentes cercanas a México y Canadá. Solo queremos que nos expliquen de dónde han salido las cifras que han puesto encima de la mesa, que el 85% de los componentes de un automóvil tengan que ser fabricados en alguno de los 3 países y que al menos el 50% tengan origen en Estados Unidos. ¿Por qué esas y no otras? No tienen sentido y dañarían gravemente a la industria, de acuerdo a estas fuentes de México y Canadá. La contrapropuesta mexicana, respaldada por Canadá, de evaluar los logros y problemas del texto cada 5 años, tal y como propone Estados Unidos, abrió un halo de esperanza. Si Washington aceptase dejar de lado su idea de reducir el tratado a cenizas cada 5 años y diese por bueno el mero emplazamiento al diálogo para solucionar las controversias una vez cada 5 años, subrayan en la Ciudad de México, se salvaría uno de los mayores escollos y se enviaría el mensaje de que la negociación puede fructificar. Una semana después y sin todavía respuesta formal de la administración norteamericana sobre la alternativa propuesta por México, la esperanza se ha ido disipando y las posturas siguen muy distantes. La delegación estadounidense se ha mostrado inflexible, subrayan desde el lado canadiense. Realmente las conversaciones no van a ninguna parte, completa Jerry Díaz, jefe del mayor sindicato canadiense que acompaña al ejecutivo Justin Trudeau en la negociación. Mientras Estados Unidos sigue en la misma posición en la que está, es una pérdida de tiempo. Las conversaciones queman etapas sin avances relevantes y esa es quizás la peor señal. A eso hay que añadir la nula presencia de alto nivel en esta quinta ronda de negociaciones que se celebra en México, al no asistir ninguno de los máximos responsables de las conversaciones. La tan necesaria interlocución política para desencañar la negociación desaparece y todo queda a merced de los técnicos, lo cual ha sido considerado por observadores y analistas como una mala señal. En ese plano meramente técnico, la idea de las delegaciones mexicana y canadiense es ir asentando los puntos en los que el tratado y el grado de desacuerdo es menor. Prácticamente en ninguno hay un acuerdo total para que, llegado el momento, al presidente norteamericano y a su equipo le sea más difícil abandonar el pacto. A medida que se avance, va a ser más difícil deshacerlo, confía una fuente mexicana. Pero esta estrategia acarrea un enorme riesgo. Las semanas pasan sin avances significativos y el tiempo apremia. Tras la modificación del calendario inicial que vislumbraba un acuerdo antes de que terminase este año 2017, ahora la fecha tentativa para lograr un nuevo tratado es marzo del año que viene, en el 2018. Así se pretende esquivar cualquier tipo de contaminación en las elecciones presidenciales mexicanas de julio, un extremo que a estas alturas parece más bien una quimera.
El gobierno estadounidense está jugando claramente con el calendario electoral mexicano para que ceda, como ya ha hecho con la revisión del tratado cada 5 años, ha dicho Ignacio Martínez, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio Exterior de la UNAM. El grado de encallamiento en las negociaciones para la actualización del mayor tratado comercial del mundo es inversamente proporcional a la presión de México y Canadá sobre los empresarios y políticos estadounidenses. El bloqueo en las conversaciones tras las duras propuestas de Estados Unidos el mes pasado ha dado pie a un mayor cabildeo sobre una docena de gobernadores y una veintena de senadores republicanos de los estados que más se juegan con el Tratado de Libre Comercio. La intención es que sean conscientes de lo que se está jugando y que eleven el tono sobre el círculo más cercano al presidente norteamericano. Están preocupados por las intenciones de su gobierno. Según los datos de la patronal estadounidense de fabricantes de motores y equipos automotrices, las reglas de origen propuestas por la administración norteamericana conllevarían la pérdida de 24,000 puestos de trabajo en Estados Unidos, cifra que aumentaría hasta los 50,000 en caso de ruptura del tratado. A eso habría que sumar el daño que supondría la cancelación del TLC para el campo estadounidense, altamente dependiente de las exportaciones a México, también intensivo en mano de obra y donde también se producirían miles de despidos. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional ha alertado de que una ruptura del Tratado de Libre Comercio afectará el crecimiento de México. Y aunque valora la resiliencia del país en cuanto a su relación con Estados Unidos, ve que una prolongada y elevada incertidumbre sobre el TLC sería un factor muy negativo para la economía. México es mucho más resistente de lo que podría separarse y esperarse frente a un entorno externo adverso, ha dicho el fondo. Sin embargo, el crecimiento económico sigue desacelerándose en medio de una gran incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el mayor pacto comercial del planeta que hoy depende de un hilo, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. La economía mexicana se expandirá un 1,9% en el 2018, de acuerdo a estimaciones, 2 décimas menos que este año y 4 menos que en el 2016, según las estimaciones hechas públicas por el Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, el flujo de capitales hacia México ha caído a mínimos de más de 6 años por las dudas sobre el Tratado de Libre Comercio. El Instituto de Finanzas Internacionales ha constatado el estancamiento de la inversión, las crecientes dudas sobre el futuro del mayor pacto comercial ralentiza la llegada de capitales extranjeros a México, ha dicho el Instituto de Finanzas Internacionales. El flujo de dinero hacia México cayó el pasado octubre y lo que va de noviembre hasta su nivel más bajo desde el año 2011 para el mismo periodo, según un informe divulgado esta semana por el Instituto de Finanzas Internacionales, por sus siglas en inglés, IIF, y adelantado en la pasada semana. La Asociación Global de Entidades Financieras plantea como causa de esta caída explícitamente a la creciente incertidumbre de la renegociación del Tratado Comercial Norteamericano. De manera que las negociaciones entre México, Canadá y Estados Unidos siguen en vilo, siguen en un punto de referencia bastante crítico y esta situación, a la vez que afecta intereses importantes de los estados, de los gobernadores y senadores norteamericanos del Partido Republicano próximos a México, que afecta a empleos y afecta a la producción del campo, al mismo tiempo está afectando las posibilidades de crecimiento de la economía mexicana para el año 2018 y al mismo tiempo está afectando la entrada de inversión extranjera a México.
De manera que esta situación mantiene en vilo a las autoridades mexicanas y canadienses y tratan de buscar una vía a través de la cual se pueda lograr un entendimiento de estas negociaciones que han sido muy duras y que hasta el momento no se avisora una salida que pueda resolver este impasse. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.